Hola, buenas noches, Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy te doy la bienvenida y te pido de todo corazón que traigas tu corazón dispuesto para que la palabra del Señor sea de gran bendición a tu vida y tú sepas cuál es la voluntad del Señor. El tema que yo traigo para compartir contigo se llama Halloween y Día de los Muertos a la luz de las Escrituras. La verdad iba a hacer este video en dos partes, pero lo voy a poner en uno para que tú tengas en mente lo que Dios habla acerca de lo que son estas celebraciones, lo que no nos permite y lo que nos permite y lo que pasa, porque hay consecuencias a causa de celebrar todas estas cosas. No son fiestas inofensivas. Vamos a ver, nosotros conocemos entre el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre hay celebraciones en las cuales, ¿verdad? Vemos nosotros que el 31 de octubre se celebra Halloween y el Día de los Muertos, pues las personas celebran, ¿verdad? Lo que es el 1 y el 2 de noviembre. Estas tradiciones son muy diferentes, pero tienen gran similitud, te llevan al ocultismo, a lo que es la brujería, la santería, la idolatría, al satanismo, a la adoración de demonios. Y también dice, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, mira, nosotros que conocemos la palabra del Señor a los hijos de Dios, se nos prohíbe rotundamente celebrar siendo partícipe de todas estas cosas, porque nuestro Dios es Dios de luz, no es Dios de tinieblas. En Efesios capítulo 5 versículo 11 dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto está en Romanos 12:21. Entonces, ahorita vamos a leer lo que es Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14 para que tú sepas y aprendas y lo apuntes y sepas que lo que el Señor le habló a Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Aparte de los mandamientos, nosotros conocemos que le dio estatutos, les dio decretos, pero también les dio estas instrucciones para que tú sepas, ¿verdad? Para que tú sepas lo que les dijo a ellos y esto sea de gran consejo a tu vida, porque estas celebraciones, tanto Halloween y como Día de los Muertos, yo te voy a hacer para que tú veas ampliamente. En esta temporada, en esta época es donde el mal, es abundante en donde quiera. Nosotros vemos y se sabe que dentro de estas celebraciones todo el mes, ¿verdad? Los satanistas hacen rituales donde sacrifican animales y se conoce que también a un niño para ofrecerlos como ofrenda al mismo diablo y sus demonios, hacen sus altares. Estas celebraciones son totalmente diabólicas en donde el mundo de las tinieblas reina en maldad y el diablo engaña tanto a la humanidad haciéndole creer que estas fiestas es inofensivas, son divertidas, les hace creer que es solo celebración y fiesta, que recuerdan a sus seres que ya murieron. Y nada más pues lo llaman, no pasa nada, sí pasa. Yo te voy a hablar lo que Dios habla y de dónde viene el origen de todas estas fiestas para que tú sepas, ¿verdad? Y tengas un conocimiento más amplio y sepas y te la pienses dos veces antes de participar, porque la verdad, tú puedes decir, pues no me ha pasado nada, no, esto es lo que tú crees. Todo esto da puerta abierta a los mismos demonios. Como te digo, el diablo engaña con todo esto. Tú cuando vistes a Cristo celebrando esto, Él decía, ¿verdad? Que nos aguardáramos nosotros del mal, que nos apartáramos y como dijo el Señor, sin santidad nadie verá al Señor, santificados de todo alma, cuerpo y espíritu. Entonces dice aún la palabra, no toques lo inmundo, que te apartes de todas estas cosas que no tienen nada que ver. Esa es la mentalidad que muchos tienen, que piensa que cuando muere una persona, pues ya anda el espíritu de la persona vagando y que se fue como dicen, ¿verdad? La Iglesia Católica, que pues ellos han hecho lo que es esta celebración del Día de los Muertos como algo grande, lo han revuelto con lo que es
¿verdad? La religión y Dios, nuestro Dios es un Dios de luz. Jamás dice la Biblia, te voy a enseñar yo también aquí, porque dice la palabra del Señor, fíjate bien, para que tú sepas que ningún espíritu anda por aquí, por allá, o en el limbo, como le llaman ellos, o anda, o va a venir y va a comer la ofrenda que le ponen, y todo esto es puro engaño del diablo. No te dejes engañar, mira, todo lo que tú oigas en las escrituras y lo que escuches, siempre investígalo, siempre apunta. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se da un juicio temporal en cuanto nada más muere la persona. Cuando una persona muere, su espíritu volverá a Dios, su cuerpo volverá al polvo y su alma es la que va a ir a la eternidad, como nos dice aquí. En Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solamente hay dos. Jesús nos dejó, en la mañana estaba leyendo con mis hijos en Lucas capítulo 16 acerca de la historia de Lázaro y el rico. Entonces, léela allá en tu casa para que tú tengas y tengas la mentalidad más amplia, que no seas engañado y que no sepas que el espíritu de tal persona va a venir y se va a comer el pan o va, no, esto no. Lo que hay una legión de demonios que si Dios te abriera el entendimiento y tus ojos pudieras ver lo que es el mundo espiritual. Aún en Efesios capítulo 6 dice que el pleito no es contra sangre ni carne, sino contra huéspedes y potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces aquí el Señor nos enseña que este mundo no estamos solos, está una legión de demonios, el mal existe y es lo que abras tus ojos y no seas engañado. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Hay una eternidad en el alma, nosotros lo sabemos y Él ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y aún en nosotros, fíjate, dice en Santiago 2:26 que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces cuando la persona muere, no es como lo quieren enseñar aquí en esta religión en la cual llevan a muchos a que hagan un trompiezo, pero dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido porque no tuvo el conocimiento. No hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de los mandamientos, no hay conocimiento de la palabra de Dios. Jamás dice que vayamos y honremos a un muerto. Mira, ahí me voy a meter ahorita y ahorita te voy a decir cómo salieron estas dos celebraciones. Mira, fíjate, para que tú veas, tú que conoces a Dios, tú hijo de Dios, a ti Dios te prohíbe que participes en todas estas celebraciones. Fíjate bien, Deuteronomio 18, del 9 al 14 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjate el consejo que el Señor les da. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Nosotros vemos que aquí que familias enteras, los padres llevan a los niños a celebrar todo esto y aquí Dios lo está prohibiendo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni por quien practique adivinación, ni argorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Oíste bien esa palabra? Ni quien consulte a los muertos. Está prohibido por Dios. Mira, los católicos comenzaron, fíjate bien cómo salió lo que es la celebración del Día de los Muertos, fíjate. Esto, el honrar a los muertos, ya desde años pasados en egipcio, estos se enfocaban en adorar a los muertos, por eso los enterraban con sus tesoros y todo, pero no me voy a enfocar allá. Lo que yo quiero decirte aquí, fíjate, su origen es de carácter religioso. La Iglesia Católica, el impulsor fue el Papa Gregorio, con el objetivo, óyelo bien, de venerar a todos los que ya habían muerto, pero toda esta tradición se trajo en el tiempo en el que en México fue conquistado por los españoles.
vinieron lo que son los españoles con lo que es la religión católica, y pues nosotros sabemos que los aztecas y todos los mayas y todo lo que es para abajo, ya lo que son las tribus, todo esto, ellos, verdad, oraban dioses, diferentes dioses, dioses del agua, dioses de esto y de otro. Entonces la Iglesia Católica les impulsó lo que eran las tradiciones que ellos traían, verdad, por los europeos, por todo esto. Entonces a lo que eran a los aztecas y todo, entonces comenzaron a revolver. Eso es lo que es un revoltijo a lo que ellos querían hacer. Y mira, Dios nos prohíbe absolutamente: no toques lo inmundo, porque estas cosas vienen, ves, viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia. Entonces aquí los aztecas empezaron a aprender lo que la Iglesia Católica estaba enseñándoles, pero ahorita ya te acabo de enseñar que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Entonces hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla que cuando muere una persona, el espíritu se va al cielo, el cuerpo vuelve al mismo polvo, pero nosotros también estamos viendo, como dice la palabra del Señor, que el alma es donde va la condenación eterna y va a la vida eterna. Entonces no andan como dicen aquí: es que vamos a recordar a los muertos y llévales ofrenda. El Señor dice todo esto, que no hay ni quien consulte a los muertos. Esto está prohibido porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. Él lo habla la palabra del Señor. No nos es permitido absolutamente nada tocar lo que es nada inmundo. El Señor nos manda la santificación. Entonces ahí está el primer engaño en la que la Iglesia Católica está llevando a muchos. No sé qué tanto se han creado en lo que han puesto, verdad, que hay un limbo, y que si no bautizas a los niños, también se pueden ir acá. Yo no sé qué tantas cosas, no me quiero meter ahí, pero esto no es. Por eso el Señor dice en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Entonces en México se comenzó a celebrar esta tradición con la llegada de los españoles, pero ellos impusieron lo que es esta tradición de recordar a los muertos junto con todas estos rituales y todo lo que estamos viendo ahorita. Esto es un engaño. Por eso debemos nosotros escudriñar las escrituras. Yo te invito en tu casa que tú leas la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Ahí tú lo vas a ver del 26 en adelante. Aún David, cuando se le murió su hijo, dijo: mas ahora que se le había muerto un niño, dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle yo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que el niño ya no podía volver. Entonces, bueno, pues muchas personas pueden decir: ay, sí, se me apareció mi abuelita, se me apareció no sé quién. Mira, los demonios tienen poder para asimilarse a ciertas cosas. ¿Cómo te lo voy a comprobar con la Biblia? Solo recuerda en el tiempo en el que Moisés fue con el faraón y Dios le dijo: avienta tu vara para que se convierta en culebra y puedas enseñar señal. Pero vinieron los brujos y todos los algoreros y todo esto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron la vara que se convirtiera en una serpiente. Entonces, pero a lo que yo quiero enfocarme es que el Señor dijo que el diablo, verdad, iba a venir a engañar, a matar, a destruir, pero también iba a hacer señales y prodigios. Por eso el Señor dice en su palabra: más poderoso es el que está con nosotros, que es Dios, que el que está en el mundo. Pero yo quiero decirte algo, que el diablo y sus demonios tienen un poder, sí, está limitado, pero tienen tanto poder para meterse algo eléctrico, hacerte prender lo que son las luces, apagarte las luces, y se meten a los cuerpos. Ahorita voy a ir ahí a lo que yo quiero llegar.
Entonces por eso vemos gente dominada por demonios, otros con vicios de alcohol, de drogas y de ciertas cosas, pero todo esto es a causa del pecado. Ahora, celebrar todas estas cosas, Dios nos prohíbe absolutamente, porque estas cosas vienen de las tinieblas. Entonces no pienses que es nomás celebrar una fiesta, que solo es diversión, dulces y que no va a pasar nada. Nosotros vemos ya de lo que fue el origen del Día de los Muertos. Ahora lo que es Halloween, esta tradición se trajo, lo dice, ¿verdad? Que allá en Europa, sus orígenes se remontan a los celtas en los años entre el 2000, muchos estuvo investigando, entre el 2000 y a 3000 años, cuando en el año de los celtas terminaba el fin del verano, ¿verdad? Entonces le daban bienvenida a lo que era el invierno, pero según su tradición venían espíritus, ¿verdad? Malos y malignos, y estos para ahuyentarlos se vestían con cosas, ¿verdad? Como lo vemos ahorita que la gente se disfraza con disfraces malévolos en los cuales quieren espantar a los espíritus. Fíjate, las dos diferencias grandes. El Día de los Muertos, la gente quiere honrar al muerto, a la persona y todo, ¿verdad? Quieren que vengan. Y en el día de Halloween quieren ahuyentar con sus disfraces, como lo decía la tradición, ¿verdad? Ahuyentar a los espíritus malignos con sus palabras de trick or treat. Esto lo vemos. Entonces, para evitar, los poblados celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y todo esto y demás cosas desagradables en forma de muertos, ¿ves? Entonces, para poder asustarlos, de ahí viene lo que es la tradición. La fiesta fue exportada a Estados Unidos por inmigrantes europeos en lo que yo ya te dije, alrededor de 2000 a 3000 años. Si tú investigas exactamente, pues hay una variación, ¿verdad? Muy grande, pero entonces a lo que yo quiero enseñarte es que ya alrededor de 1921 se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, y luego de ahí le siguieron otros estados, y ahorita lo vemos que Estados Unidos es una de las celebraciones más grandes que ellos festejan. Tristemente, Estados Unidos era un pueblo de Dios, un pueblo celoso, un pueblo que vivía en la santidad y que viven actualmente apartados de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios verdadero, ¿verdad?, se guarda de todas estas celebraciones. ¿Y por qué se guarda? Por agradar y obedecer a Dios. Pero vemos nosotros que aquí en este país pues se celebra lo que es Halloween, a cual más, y pues en México se celebra Día de Muertos, pero ya México se ha cruzado fronteras en los cuales también se celebran estas tradiciones. Pero a lo que yo me quiero enfocar, que tristemente Estados Unidos ya no es lo que era un pueblo de Dios en el cual vivían para Dios, pero han permitido todas estas clases de inmundicia y perversidades celebrando en todo el país, en las escuelas, lo vemos en los parques, en donde quiera, y pues no pasa nada. No, sí pasa. El Señor dice en su palabra que es prohibido para nosotros los conocedores de Dios que no toquemos lo inmundo. Ahora tú dices, bueno, pues yo no estoy en el camino, pero yo te quiero decir, la palabra de Dios es para todos. Entonces debes de tú meditar y apartarte. Hoy día Estados Unidos vive una apostasía total, apartados del camino, que han dejado la santidad, han permitido todas estas cosas. Nosotros vemos que aún el aborto, el casamiento del mismo sexo, en esos, ¿verdad? Es a lo que yo me quiero referir también. Viven en pecado y a la vez ¿verdad?, le sirven a Dios. Los pocos que le sirven han quitado a Dios de las escuelas, han quitado a Dios de sus vidas, de sus casas, y en muchas iglesias se predica tan ligeramente. El evangelio de Dios ya no es como antes. Todo esto, mira, cuando el cristiano comienza a rechazar lo que es la palabra de Dios y comienza a diluir lo que Dios
nos habla en su palabra, entonces se comienza poco a poco a infiltrar lo que es el pecado. Entonces, ¿qué hemos visto? El resultado que estamos viendo ahorita, una nación apartada de Dios, permitiendo, adorando dioses ajenos. Entonces tú dices, bueno, pues solamente es una fiesta de disfraces, no me voy a vestir de vampiro ni de todas estas cosas malévolas, me voy a vestir de princesa y de todas estas cosas. No, el Señor dice en su palabra, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, te dice que te apartes. Entonces aquí, en esta nación, tristemente, ¿verdad? Es una nación que ha decaído en todos los aspectos y ha llevado esta celebración a todo el mundo. Y ahí vemos nosotros que en países ya se ha adoptado esta celebración. Mira, algo que estaba yo dándole gracias a Dios por el presidente del Salvador, que él dijo, fíjate con estas palabras, dijo, a partir de ahora el Halloween queda profundamente prohibido aquí en El Salvador, no queremos saber nada con celebraciones paganas, que Estados Unidos se quede con sus celebraciones, porque aquí no las queremos. Nosotros vemos una nación en el cual el presidente ha puesto a Dios en primer término. Fíjate, vemos una nación muy transformada allá en El Salvador. Entonces, ¿y qué vemos nosotros en Estados Unidos? Las consecuencias del pecado. Una nación apartada de Dios, lo vemos desde el chico hasta el más grande. Dios siempre tiene un remanente. Cuando generalizo, es que debes tú de comparar lo que era Estados Unidos y lo que es ahorita. Y tristemente han sido trompiezo. Hablaba la otra semana, ¿verdad? Sobre que se han olvidado de Dios y han sido trompiezo para muchas naciones. La realidad que viven cómodamente y que pues nosotros vemos que esta nación ha sido un trompiezo para muchas naciones. Así es que lo que es el Halloween y el Día de Muertos, yo te invito a que tú lo investigues en el internet y tú veas los orígenes y todo esto. Yo quiero apurarme lo más que pueda para hablarte lo que a la luz de las escrituras nos habla el Señor. Por eso dice el Señor que no participemos. Dice en 3 de Juan 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según a Cristo. Isaías 8:9, y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Aquí Dios está confirmando esto, que ¿por qué tienes que ir a preguntarle al muerto, participar a todo esto? ¿Que no hay un Dios creador del cielo y de la tierra? No, por eso dice en Levíticos 19:31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni a los que consultes, contaminándote con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios está hablando acerca de que no toques lo inmundo. Ahora, si tú echas un ojo y un vistazo, ¿verdad? A lo que hacen las personas cuando ponen sus altares en sus casas, ¿verdad? Con fotos y con todo esto. El único que debemos honrar es a Dios. Y el Señor dice en su palabra, como leímos en Deuteronomio, 18:9, 11, dice, ni quien consulte a los muertos. Dios te prohíbe absolutamente todo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de celebrar todas estas cosas? Porque yo te quiero decir, toda actitud, toda acción tiene consecuencias. Nosotros lo vemos en la palabra del Señor, porque mira, Dios no te va a poder cuidar cuando tú estás en desobediencia. ¿Cómo Dios tú vas a poder decirle al Señor, Señor, cuídame? Y tú allá viviendo en desobediencia. Dice la palabra del Señor en Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, óyelo bien,
al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa? Si tú vives en obediencia a la palabra de Dios, si tú habitas al lado de Dios, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí te va a cuidar el Señor si tú habitas en su mano en obediencia. Pero si tú habitas en desobediencia y en rebeldía a Dios, cuando tú ya Dios, el Señor te está llamando y te está diciendo, ¿sabes qué? Apártate, y tú sigues y sigues y sigues en desobedecer, Señor se aparta. Porque yo te voy a decir, el pecado es que se aparta a Dios de la vida de muchos, porque el peligro de celebrar Halloween y Día de los Muertos, las consecuencias son graves. Dan puerta a los demonios para ser dominados en sus vidas. Ahorita te voy a leer los versículos. Traen maldiciones. Yo te invito a que tú leas en Deuteronomio capítulo 18 del 14 en adelante. Te trae todo eso. Entonces, participar en Halloween y Día de los Muertos es pecado y abominable delante de Dios. ¿Por qué? Porque al participas en darle culto al diablo, sus demonios, a la oscuridad. Si tú participas, entras al mundo de las tinieblas, tú y tus hijos están dándole puerta a los demonios que entren a tu vida. Entonces, participar en lo que el Señor te ha prohibido es pecado, es desobediencia y es rebeldía. Lo peor de todo es que los padres están entregando a sus hijos al mismo diablo y a los demonios. Por eso nosotros debemos de desechar las obras de las tinieblas, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque manifiestas son las obras de la carne, que es idolatría, y entre ellas hechicería, que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, léelo tú en tu casa. Por eso el Señor dice en Primera de Corintios capítulo 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Tú no debes de unirte con yugo desigual. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Tú lo sabes, la gente lo sabe. Pero mira, no pasa nada. Sí pasa. Yo te voy a decir, el diablo ha cegado a muchos, les ha cegado el entendimiento. Entonces debes de saber en Deuteronomio 32, 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Entonces aquí está diciendo el Señor que detrás de todo esto están honrando a dioses ajenos. Yo te digo algo, apártate, porque como entran los demonios, entran por el pecado. Porque Primera de Juan capítulo 3 del 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿ves? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, si tú sabes que todo esto te está llevando al ocultismo, todas estas cosas, ¿ves? Estás pecando delante de Dios, y dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, mira, ahora te voy a invitar a que tú escribas Lucas capítulo 11 del 24 al 26, dice, y lo estudies en tu casa. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma 7 espíritus peores que él, entrados moran ahí, para que tú veas que sí se pueden meter los demonios. Entonces puede salir uno y al rato se meten muchos. Mira, en esta temporada muchos practican lo que es la ouija, lo que son todas estas cosas, todos rituales. ¿Cuántas veces vemos historias donde muchos jóvenes o muchas personas son poseídas por los mismos demonios? Entonces tú dices, bueno, yo celebré y sigo igual, no me salió un ojo, no, pero tal vez tengas mañas que ni cuenta te has dado, porque el diablo no te va a decir, mira, aquí estoy, me voy a meter dentro de ti. No, mira, Dios no te va a guardar si tú estás en pecado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Salmo 34:7. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sabes qué significa esto? Aquellos a los que respetan a Dios, obedecen a Dios y andan en sus caminos. Pero ¿cómo vas a querer tú que Dios te guarde y a tus hijos si tú estás en desobediencia? Por eso no celebres Halloween, porque dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Entonces son puertas abiertas, ya lo vimos a los demonios. Porque dice en Primera de Juan capítulo 5 del 18 al 20, si tú eres hijo de Dios, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Estás escuchando? El maligno no le toca. Entonces, celebrar todas estas cosas es abominable delante de Dios. Dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas el que le ama hace justicia, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es abominable. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio 18 del 9 al 14, lo que acabamos de leer de un principio. Ahora el Señor ha dicho en su palabra, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Este es el mandamiento de Dios como padres de familia, que los llevemos nosotros a la presencia de Dios, al camino de Dios, que nosotros instruyamos a nuestros hijos. No, jamás te dice que lleves a tus hijos a que seas partícipe en lo que es Halloween y Día de Muertos y todas estas cosas de tinieblas. Es tristemente que sí, mira, hasta hacen sus fiestas y todas estas cosas las personas, pero jamás los llevan a la iglesia los muchachos, ni conocen quién es Dios, ni conocen su palabra. Es triste y muchos están siendo trompiezo para sus hijos, para los niños, y lo único que están atrayendo es maldición a la vida de ellos y a la vida de los adultos también. Por eso es que vemos nosotros niños siendo dominados por demonios de enojo, de bullying, de todas estas cosas, de rebeldía. Y tristemente, mira, yo lo voy a decir, hay muchas iglesias, muchas casas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios donde el Halloween y Día de los Muertos son celebradas diciendo, ay, no pasa nada, solo pues me voy a vestir de princesa y príncipe, solo estoy teniendo un buen tiempo con mis hijos. Pueblo de Dios está siendo partícipe con estas fiestas diabólicas, tristemente. Todo esto porque no hay discernimiento. En mucho pueblo de Dios no hay discernimiento y muchos, mira, les pasa por aquí y se les sale por acá y mira, no les importa absolutamente lo que Dios dice en su palabra. Por eso otra vez te lo digo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Tristemente el pueblo de Dios busca la mentira y dejan la verdad. Muchas iglesias, muchos miembros de iglesias se van y buscan todas estas cosas en lugares donde no les, no, es que acá me juzgan y no puedo hacer nada. Tú religioso, y comienzan a torcer las cosas que son santas, porque el Señor nos llama a nosotros a que no seamos nosotros partícipes. El Señor nos manda a que nosotros busquemos la santidad. Dice el Señor en su palabra, no te unas con un yugo desigual. Vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, estas cosas te escribo para que no pequéis. 1 de Juan 2:11. Debemos nosotros procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas las cosas nuevas. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. El Señor nos manda a que nosotros guardemos
su palabra, y que nos apartemos de todas estas cosas y que tú sepas realmente a la luz de las escrituras lo que Dios nos prohíbe a todos nosotros, porque un día cada persona le dará cuenta a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué le vas a decir al Señor que no sabías? Porque mira, ahorita hay tanta información en donde quiera el Señor ha puesto a sus hijos, a sus siervas, a sus siervos verdaderos, en donde prediquen la verdad. Y mira, ay no, pues sabes que no tuve tiempo, pero sí para ver horas y horas de videos en el teléfono, sí te das tiempo para todo, pero para venir a la presencia de Dios y decir cuál es su voluntad, y no, le vas a dar cuenta por esas cosas. Dios no quiere eso, el Señor quiere que ocupemos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pero el pueblo de Dios ahorita lo vemos tristemente, permanecen sordos, cojos, ciegos, mudos, permanecen tristemente en una apostasía. Lo peor de todo, permanecen perdidos igual que el mundo. Dios hace un llamado a su pueblo a que vengan al arrepentimiento y se aparten de todas estas cosas. Por eso es el tema ahora, Halloween y Día de los Muertos, a la luz de las escrituras. Estamos viendo tantos pasajes en la Biblia en los cuales el Señor nos habla y nos dice: apártate, hijo mío, de todas estas cosas. Y la realidad, la gente ha optado por hacer lo malo y rechazan la verdad, se enojan conmigo, olvídalo, me bloquean. Gente que conozco muy cercana a mí, no hombre, ya me quitaron del internet y me he vuelto, como dijo Pablo, por decirles la verdad me he vuelto vuestro enemigo, les provoco repugnancia. Pero mira, mi amor hacia Dios y hacia ti, mi amigo, mi hermano, es que quiero que te acerques a Dios, que te arrepientas, que camines por la luz, la luz que Dios Padre nos enseña en sus escrituras. Y entonces, si te apartes y no seas engañado, no creas que yo vengo aquí a quererte hacer daño. No, la palabra del Señor dice en su palabra, es el consejo perfecto, la luz del mundo somos nosotros, somos la sal de la tierra. La palabra de Dios es la luz que nosotros necesitamos para no ser engañados, porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir, y a muchos los han engañado con todas estas tradiciones, porque aún, fíjate, te voy a decir algo, la Iglesia Católica dice no celebres Halloween, pero sí celebran el Día de los Muertos, y esto es algo bien lamentable. Oh, mira, no aquello, pero esto sí, no es así. Sí, la palabra del Señor es no completamente, que te apartes, pero no hay discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Aún el mundo pues permanecen ciegos, pero el pueblo de Dios les falta mucho discernimiento para distinguir las artimañas del diablo por la falta de conocimiento de Dios y su palabra, porque no oran, no escudriñan las escrituras, no se ponen a investigar orígenes de qué viene aquí, viene acá. No hay consagración, no hay santidad, rechazan la verdad, viven en pecado, aceptan la mentira. Todo esto da como resultado una ignorancia total, yendo por un camino no bueno, siendo engañados fácilmente. El corazón del hombre piensa su camino, como dice en Proverbios 16:9, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, es lo que ellos piensan. Y como dice el Señor en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho. Para ellos es derecho todo esto, estas tinieblas que el diablo les ha puesto, pero su fin es camino de muerte. Y la realidad, que hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios que no pueden ver ni oír que Halloween y Día de los Muertos es una celebración diabólica y satánica que lleva al ocultismo y entran en el mundo de las tinieblas. Por esta razón muchos participan por ignorancia. Como dice, y te lo digo otra vez en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Ellos piensan que no es malo y solo le llaman diversión, deleite. Y pues, mis niños están disfrutando. No, es que hay un gozo santo, pero hay un gozo
con tinieblas, y el diablo ha puesto ocultamente que muchos sean cegados y sean partícipe en ofrendarle al mismo diablo. Y debes de saber que todo lo que se siembra, se cosecha. Si siembras maldad, recogerás castigo e infierno, porque no hay ignorancia. Dice la palabra del Señor que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Gálatas 6:7. Aún dice: Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad si te arrepientes ahorita, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquí lo dice el Señor, aún dice su palabra: dales conforme a sus obras, conforme a las perversidades de sus hechos, dales su merecido. ¿Sabes por qué? No lo digo yo, dice en el Salmo 28 del 4 al 5. ¿Sabes por qué? Por el trompiezo que están siendo para otras personas y para sus hijos principalmente, dice el Señor. A cualquiera que haga trompezar a alguno de mis más pequeños, que es mejor que le fuera que se le colgara una piedra de molino de asno y que se le hundiera a lo más profundo del mar. Ay del mundo por los trompiezos, pero es necesario que vengan trompiezos, pero ay de aquel hombre por el cual vienen los trompiezos. Ay de los que hacen pecar al hombre en palabra. ¿Ves? Dice el Señor, porque es imposible que no vengan trompiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los trompiezos, porque de cierto te digo que cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque la palabra del Señor dice: dejad los niños venir a mí. ¿Ves? Dice el Señor: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. ¿Ves? Entonces, por eso es que dice el Señor que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces toda impiedad será castigada. Ay del impío, mal le irá. Está el Señor hablando en su palabra. Celebrar y participar en todas estas tradiciones de Halloween y Día de los Muertos. ¿Ves? Está prohibido por Dios. Es pecado, es rebeldía, es desobediencia hacia Dios y su palabra. Es abominable quien participa todo esto. Esto es idolatría al mismo diablo. Es fornicación. ¿Sabes qué? Porque fornican con la palabra de Dios y la adulteran, le cambian. ¿Ves? Darás cuenta a Dios por toda esa rebeldía y darás cuenta a Dios por tus hijos, porque dice la palabra del Señor aún. Ahorita lo vamos a leer, donde el Señor le recrimina a Israel por el cual ellos habían pasado a sus hijos por fuego. Lo mismo ahorita los están pasando con los mismos demonios. Entonces vemos nosotros la ira de Dios por los hijos de desobediencia. Aún las naciones han transgredido, traspasado la palabra de Dios. Vemos que todo esto es abominable. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, dice el Señor, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen por dulce. ¿Ves? Y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de aquellos que le llaman: ay, que no pasa nada, yo me deleito, yo disfruto y mis hijos también, tu religión. Y empiezan, le darás cuenta a Dios por todas estas cosas. Por eso en Colosenses 3:6, y le llama el Señor a todos aquellos que conocen a Dios. Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en Colosenses 3:6. No le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Nuestro Dios es un Dios santo que nos llama a la santificación, que no toques lo inmundo, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Estudia la palabra de Dios. Pero vemos que es muy importante para los hombres hacer lo que ellos quieren y olvidarse de Dios. Muchos tapan sus oídos, ¿no? Le corren. El mundo olvidado al Dios verdadero. Créemelo.
Y los pocos que quieren adorar al Señor lo hacen como quieren. Tú no puedes servir a Dios conforme quieres. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. El Señor nos dejó su palabra y nosotros debemos sujetarnos a lo que el Señor dice en su palabra. Por eso dice el Señor, acercaos naciones juntos para oír y vosotros pueblos escuchar, oír la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce. O sea, el Señor está hablando que presten oídos del norte al sur, del este al oeste, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todos los ejércitos de ella, las destruirá y las entregará al matadero, porque dice el Señor en su palabra que la paga del pecado es la muerte. Todo tiene consecuencias. Por eso dice el Señor en Zacarías 1:15, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, que están muy tranquilas. Ay, no pasa nada, ¿ves? Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Isaías 13:11, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de todos aquellos que dicen, ay, pues tú nomás me estás juzgando, tú me estás diciendo que no puedo hacer nada, pues qué aburrido. Mira, yo te voy a decir algo, tus narices respiran por la misericordia de Dios. Tus ojos ven por la misericordia de Dios. Tu cuerpo está sostenido por la pura gracia y misericordia de Dios, que Dios te está dando compasión a tu vida, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces tienes vida por la pura gracia de Dios. Yo no sé, muchas veces el ser humano se quiere creer más listo que el hombre. Si la Biblia no nos hace daño, nos aconseja para evitarnos tantos problemas. Mira, la vida es tan corta, pero tu mentalidad no debe de decir, oh, como el mundo lo hace, oh, pues la vida es corta y voy a vivir la verdad, del tingo al tango y de aquí para allá y la fiesta y parranda. No, la vida tú la necesitas para que quites lo inmundo de tu vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no vienes a la presencia del Señor en santidad, no verás al Señor. Por eso dice el Señor en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, apártate de todas estas cosas. Apártate y yo te recibiré. Pero mira, por aquí y por acá. Por eso dice el Señor, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando al culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Romanos 1:25. Dice el Señor en su palabra, Isaías 2, del 8 al 9. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos. ¿Por qué te quiero decir? Celebrar esto es arrodillándote al mismo diablo, porque todo esto trae tinieblas. Por eso el Señor se aira contra todos aquellos que practican lo malo. Y dice en Oseas 4:9, les castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Aún dice su palabra, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. ¿Tú piensas que Dios es ciego, sordo y mudo para no ver y para no tomar en cuenta lo que tú haces con tus hijos, lo que el mundo está haciendo, lo que las naciones, lo que los países, lo que los pueblos están haciendo? No, Dios no es ciego, ni sordo, ni mudo. Yo te voy a decir algo. En Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Job 34:21.
Salmo 33 del 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él mira, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nuestra fuerza está limitada, pero nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios tiene en cuenta absolutamente todo. Por eso va a haber un día en el cual Dios desatará juicios a este mundo a causa de todo pecado y toda impiedad. Por eso el Señor le dijo tristemente, lamentablemente le dio un juicio a estas ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Ves? Que si los milagros que se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, y nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra fue quemado a causa de tanto pecado. Dice, el castigo para Sodoma y Gomorra en el día del juicio va a ser más tolerable que para ti. ¿Sabes por qué? Porque ellos vieron tantos milagros, vieron al Mesías y ni así se arrepintieron. Ahora, ¿qué necesitas tú ver? Si Dios habla a tu vida, te invita a tu vida, te habla por aquí, por allá, te manda siervos verdaderos predicando la sana doctrina, hablándote que te apartes, que no toques lo inmundo, que no le sirvas a Dios a tu manera, que no sacrifiques a los demonios tu vida y lo que tú haces, que te apartes de lo inmundo. Y mira, cierran sus oídos. Por eso dice el Señor en Jeremías 32, 34, 35, pusieron sus abominaciones en la casa, en la cual es invocado mi nombre contaminándole. Porque ahí tienen sus altares. Ahí tienen sus arañas y tienen sus vampiros y tienen la palabra Halloween y todas estas cosas. Dice el Señor, pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre contaminándola. Mira, tristemente, otra vez lo hablo, Estados Unidos ha sido mucho tropiezo para muchas naciones. Ahora, tú no puedes nomás decir, oh, vas a apuntar a aquel país, porque tú eres responsable. Dios te hizo a ti inteligente, te dio sabiduría para mirar lo que Dios está hablando a tu vida. Pero mira esa indiferencia. Dice el Señor, muchos clamarán, pero yo no les voy a responder, por cuanto llamé y no quisieron escuchar. ¿Ves? Pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Himnón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Mira, eso hicieron Israel. Pero eso están haciendo muchas naciones y van a hacer el 31, el 1 y el 2 de octubre. Van a poner sus abominaciones en sus casas. Van a honrar a los muertos cuando el Señor dice que yo te prohíbo, no aprendas a hacer según las abominaciones de estas naciones. ¿Cómo puedes tú adorar a un Dios que es luz y a la misma vez estás adorando al mundo de las tinieblas? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que tú lo obedezcas en tus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios. O sea que tu mismo cuerpo está diciendo lo presentes para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no para irte y hagas tú todas estas cosas que son abominables delante de nuestro Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que pues el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios. Si tú estás desechando lo que es la palabra de Dios, dice aquí, no me estás desechando a mí, estás desechando a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 4 del 7 al 8. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, no hay ignorancia. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo podemos o puede ser el mundo ser partícipe? O sea, el pueblo de Dios, ser partícipe con estas cosas. No. Por eso la indignación de Dios sobre todos aquellos
que llevan a trompiezo a sus hijos, a su familia y participan en la obra de las tinieblas, haciendo lo malo delante de mis ojos, dice el Señor. Mira, otro ejemplo, segunda de Crónicas 28, del 3 al 4, quemó también incienso en los valles de los hijos de Himnón, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones. Cuando Dios había dicho, no aprendas a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Aquí el Señor les está diciendo que hicieron pasar a sus hijos y aprendieron aprendieron lo que son las tradiciones y las cosas que Dios les había dicho. Que entonces sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. ¿Ves? Edificó a sí mismo altares a todo el ejército del cielo. Es lo que se hace ahorita, pura brujería, pura adivinación, pura invocación a los muertos, según ellos, pero lo único que están trayendo son espíritus y son demonios, porque el persona muerta o ya bien está en la condenación del infierno, o bien está viviendo en la vida eterna si vivió para Cristo. Así es que tú no puedes hacer traer por un altar y por invocación y todo esto, no. Lo único que trae es un engaño del mismo diablo, haciéndose pasar por tal vez tu esposo, tu hijo, tu abuelita que ya murió y tu amigo, no sé quién, ¿verdad? O tu familiar. Esto es pura mentira satánica. Dice el Señor, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos. ¿Sabes qué llegaron a hacer? Estos estaban como los aztecas. Mataban a los niños para ofrecérselos a sus dioses. Porque los aztecas y todo lo que es por allá, todas esas tribus, hacían sacrificios, tú sabes, ahí en las pirámides. Cortaban cabezas, aventaban cabezas, eran bien satánicos y invocaban a todas esas con cosas así, ¿cómo le diría? Con cánticos a sus dioses se invocaban y todo esto. Israel permitió todas estas cosas aberrantes de Dios. Ahora tú dices, bueno, pues ya no está Israel. No, pero estás tú. Tú sí conoces de Dios y estás siendo partícipe de esto. Señor te habla que te apartes. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Dios no quiere esto, dice el Señor. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Oseas 10:2. Pusieron sus abominaciones en sus casas, Dios lo ha visto. Dice, se han avergonzado, Jeremías 6:15, de haber hecho abominación, ciertamente, dice el Señor, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuanto los castigue, porque todo tiene consecuencia para hacer, ¿ves? O sea, los va a castigar el Señor. A toda consecuencia, toda actitud malévola delante de Dios es castigada. Antes dice el Señor, porque dice en Isaías 3 del 9 al 11, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, ya no lo disimulan, la gente publica. Así está viviendo el pueblo de Dios sin discernimiento, está viviendo con un pie adentro, con otro pie afuera. Por eso el Señor les hace el reproche, oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Ves? Hay una rebeldía del cristiano sobre Dios. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Dejar a Dios es participar en todo esto. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Vienen bendiciones cuando la persona obedece, pero cuando hay desobediencia, dicen Deuteronomio, lee todo lo que es Deuteronomio 28, vienen la bendición y la maldición. Así es que para que tú tengas ampliamente un conocimiento verdadero. Dice el Señor a todos aquellos, estas cosas hiciste y yo he callado.
Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te voy a reprender y las pondré delante de tus ojos. Entenderá ahora esto los que se olvidan de Dios, porque el Señor ya les había dicho que se pararan en los caminos y miraran y preguntaran por las sendas antiguas, mas cuál es el buen camino, y andarán por él y hallaréis descanso. Pero él oyó que dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16. Pues tú que aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, por lo cual eres inexcusable quien quiera que seas, ¿ves? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, óyelo bien, en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Romanos 2 del 5 al 9. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano. ¿Cuándo extendió Dios la mano? Ahorita te la está extendiendo. Te está haciendo lo que Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Y si tú no escuchas y cierras tus oídos, ahí es donde dice, llamé y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y me reprensió, no quisiste. ¿Tú qué crees que piensa Dios cuando la gente empieza a rechazar la palabra de Dios? Dios no es indiferente a tanta maldad. Como yo te digo, sus ojos ven, sus párpados examinan. Tú debes de saber que Dios no puede ser burlado. Por eso el Señor hace esta pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. ¿Ves por qué? Porque Dios dice en su palabra que te santifiques de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué haces metido ahí en esos lugares que Dios ha prohibido? ¿Ves? Por eso dice el Señor, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente ninguno me quiere enaltecer. Y no dijeron en su corazón, temamos a Jehová. No hay temor de Dios, hay una burla delante de Dios, de su pueblo. Por eso el Señor hace un reproche, mi pueblo me ha olvidado. Por eso el Señor hace un llamado, pon tu boca como trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque han traspasado mi pacto y su rebelión contra mi ley. Voz fue oída desde las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. Tristemente, hay pueblo de Dios, hay iglesia siendo partícipe, hay gente que conocía la palabra y viven en una apostasía y se han apartado de la verdad. ¿Ves? Han tapado sus oídos. Por eso dice el Señor, clama en voz a cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos. ¿Ves? Pero ¿cómo hay gente que quiere saber sus caminos de Dios? Y no, hablas muy fuerte. ¿Quién está como cuando abandonaron a Cristo? Así me han abandonado muchos, la verdad. Me ha abandonado muchas personas a las cuales yo pensaba, digo, no, nunca. Y la verdad, me han rechazado por decirles la verdad. Yo, mira, mi hermano, mi amigo, mi más deseo no es quererte, o sea, no es quererte hacerte daño, sino mi deseo más grande es que veas la verdad, que infunde en ti, en tu ser, un arrepentimiento hacia Dios y que te apartes del mal, porque hay un cielo y hay un infierno y todo tiene consecuencias. Entonces, si tú comes o bebes o haces cualquier cosa de eso, hacerlo para la gloria de Dios. Y Halloween y Día de los Muertos, a la luz de las Escrituras, Dios te prohíbe rotundamente que participes. No celebres Halloween ni Día de los Muertos, es abominable.
Si tú quieres o estás sirviendo a Cristo, debes dejar todas estas cosas, absolutamente apartarte del pecado, porque todo esto es satánico, porque está escrito en 2 de Timoteo 2:19, apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Debes tú de hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra, porque dice el Señor, si me amas, guarda mi palabra, ¿ves? Amar al Señor es con hechos y con verdad, porque dice el Señor en su palabra, que los hacedores, ¿ves? Son los justos ante Dios, los hacedores de su palabra, y aquellos injustos son los que no obedecen, los que no aman a Dios, porque si tú amas a Dios, debes de poner al Señor en primer término y su palabra. El verdadero Hijo de Dios, el que fue salvado, el que participa en la salvación por medio de Cristo, el que se dice ser cristiano, o hijo de Dios, servidor de Dios, ¿ves? Debe permanecer en santidad, apartarse de todo esto, apartarse de estas celebraciones. ¿Ves? Esa abominación a Dios es inaceptable delante de Dios. No seas partícipe, ten temor, respeta a Dios y sepas que puede haber un demonio tocando a tu vida, a la vida de tus hijos, si tú participas. Arrepiéntete, todavía quedan 2 semanas. Por eso es que quise hablarlo yo antes del 31, para que tú tengas tiempo para que tú lo medites. No te dejes engañar, no celebres estas cosas, no celebres Halloween ni Día de los Muertos. El diablo es un mentiroso, porque él se disfraza como ángel de luz, ¿ves? Por eso dice el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengas trompiezo, ni tú ni tus hijos. La noche está avanzada, se acerca aquel día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Apártate de estos engaños del diablo. Todo esto es diabólico. Estas cosas os escribo para que tú no peques, dijo el Señor. Procura con diligencia a presentarte a Dios aprobado. Los que amas a Jehová, aborrecer el mal. Él es santo y Él requiere que nosotros nos apartemos. Ahora tú puedes decir, ay, ¿cómo estás hablando de esto? De Halloween o Día de los Muertos, si yo ya sé y le sirvo a Dios y yo no celebro. No, pero debes tú de saber, tal vez tú piensas que no es necesario porque tú le sirves a Dios, pero te quiero decir algo. Tus hijos, tus nietos, algún amigo, cuando tú evangelices, enséñales, porque que no participen en todas estas cosas. Por eso dice el Señor, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. O sea, apártate. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 10. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No seas partícipe en pecados ajenos, porque los impíos y pecadores no entrarán al reino de los cielos. Eso lo habla la Biblia, te lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 6, de 9 al 10. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ¿ves? Todas estas celebraciones es idolatría, ni los adúlteros. También aquí está hablando en dos partes, lo que es el adulterio con alguien físicamente, pero también el adulterio en la palabra de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ves? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación y mira, idolatría, hechizarías y todos estos que habla en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Porque si vivís conforme a la carne, morirás. Apartaos de mí, va a decir el Señor, al fuego eterno. Porque dice el Señor que muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero va a decir, apartaos de mí, o no los conozco, hacedores de maldad. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios llama y no hubo quien atendiera, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Así es que todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado en el fuego. Entonces el Señor quiere que tú des buenos frutos dignos de arrepentimiento y que des frutos en santidad, porque el que venciera heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, como le dijo el Señor a Moisés en Éxodo 32-33, Jehová le respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a éste le raeré yo de mi libro. Serán raídos del libro de los vivientes. Salmo 69-28. ¿Ves? Para que le haga quitar de mi presencia. ¿Ves? Porque y si te quita Dios del libro, pues vas a ir a la condenación eterna, al infierno, al lago de fuego. Eso no lo digo yo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Porque el tú ser partícipe en estas celebraciones, ¿sabes qué es? Es rebeldía. Por eso dice en llama de fuego, o sea, en el infierno van a ir aquellas almas que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. En 2 Tesalonicenses, léelo completo del 1 del 8 al 9. Un día tú darás cuenta a Dios tú por tus hijos. Así es que todos nosotros vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. ¿Ves? Entonces Dios va a recompensar a cada uno, según lo que haya hecho en su cuerpo, cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que si tú haces estas cosas, no creas que es cualquier cosa. El Señor no es indiferente, esto es pecado, es abominable, por eso apártate del mal. Haz el bien, arrepiéntete. Por eso Dios hace un llamado al arrepentimiento. No caigas en la trampa del diablo. Hermano mío, mira hermano, que no haya ningún corazón, óyelo bien, entre vosotros malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque si en tu vida hay incredulidad acerca de esto, tú te apartas de Dios. Yo nomás simplemente soy alguien que Dios ha puesto en medio del desierto clamando como a Juan el Bautista. Aquí yo solamente quiero que tú sepas la verdad, porque la voluntad de Dios es que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y nuestro Dios es santo. Verdaderamente debes arrepentirte. Al corazón contrito y humillado no desprecia jamás nuestro Dios. ¿Ves? Por eso conviértete con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasga tu corazón. Así es que el fin de todo discurso es este: teme a Jehová, guarda sus mandamientos, apártate del mal y haz el bien, no seas hallado, óyelo, no seas hallado culpable, porque los impíos no entrarán al reino de los cielos. Así es que la palabra de Dios se ha hablado ahora, la decisión es tuya. El Señor nunca obliga a nadie en nada, pero sí nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y créeme, lo que Dios nos habló ahora conforme a las Escrituras es algo bueno para nosotros. No pienses que te va y no voy a celebrar y mi familia qué va a decir o mis amigos. Mira, tú preocúpate principalmente lo que Dios piensa de ti. Y analízate y di, ¿estoy agradando al Señor? ¿O estoy viviendo como el mundo está viviendo, en rebeldía total? Así es que, mira, no hay inocentes aquí, o sea, no hay ignorancia tampoco. Apártate del mal y haz el bien. Dice la palabra que Dios no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Dice el Señor, apártate del mal, no toques lo inmundo, clama a mí y yo te responderé. ¿Ves? O sea, cuando tú reconozcas delante de Dios que has pecado, confiésale tu pecado, pero apártate, ¿no? Como muchos, yo mira, hice esto, pero siguen en las andadas. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Por eso dice el Señor, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles,
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. No lo digo yo, es palabra de Dios, porque los rebeldes y pecadores no entrarán al reino de los cielos. La palabra dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Esto contamina. Halloween y Día de los Muertos a la luz de las Escrituras. Acabamos de ver la palabra de Dios. Así es que el consejo que te doy, apártate del mal y haz el bien. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Así es que vamos a orar, y yo no conozco cuál es tu vida, pero tú sabes. Vamos a orar y confiesa a Dios tus pecados, dándole gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo he hablado, Padre, lo que tú me diste, Señor. Trajiste al que trajiste, Padre. Le hablaste y oyeron a los que escucharon, Padre, los que se enojaron, perdónalos. Señor, al que no te conoce, Señor, te pido por esa persona, Padre. Sálvalo, Señor. Al que viene enfermo, te pido, Señor, que lo sanes, Padre. Te pido por Karina, te pido por su mamá, Señor. Te pido, Señor, sanación, Señor, sobre sus vidas, Padre. Te pido por los que me han pedido petición, Señor, de oración por enfermedad, por problemas, Padre. Pero te pido, Señor, por la palabra que fue hablada, Padre. Permitas que ese diablo les quite, Señor, sino al contrario, reflexionen y digan: esto está mal delante de Dios, estoy poniendo trompiezo a mis hijos, necesito arrepentirme. El Señor, que reflexionen, Padre, que a ti no te agrada todas estas cosas, porque tú eres nuestro Dios y eres un Dios de luz y no de tinieblas. Y tú lo has dicho, que nos apartemos de todas estas cosas. Padre, yo he hablado tu palabra, Padre. Bendice la vida y sus familias de quienes ha traído, y háblale a sus vidas. Te doy gracias por todo, Padre. Bendito sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Señor, te glorifico, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Dios es bueno, grande y misericordioso. Bueno, pues te espero para la próxima semana. Si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche. También te invito a que me sigas en YouTube, que me busques como Esmeralda de Jesús Telles. Tengo ahí muchos videos. Y también aquí estoy tratando de ponerlos porque me los han quitado casi todos, ¿verdad? Pero en cuanto al video en vivo, pues todos los viernes, ¿verdad? Estamos conectados a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California. Tiempo de México es ahorita a las 8, pero pronto van a cambiar el horario y ya les diré, ¿verdad? Y pues lo que te invito es que reflexiones y que estudies y escudriñes las Escrituras y con más detalle conozcas de dónde proviene Halloween y Día de los Muertos, y que escudriña las Escrituras y que no te dejes engañar. Lo importante es que tú agrades a Dios y no te dejes engañar por el mismo diablo, porque vienen maldiciones por causa de la desobediencia y vienen espíritus y demonios a la vida de tus hijos y a tu misma vida para entrar a tu vida por causa de la puerta abierta que tú le vas a dar celebrando estas cosas. No, la Iglesia Católica ha puesto mucho trompiezo en muchas cosas. Yo te invito, mi amigo, mi hermano, que abras los ojos y que traigas a la luz de las Escrituras este tema. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te espero para la próxima semana, si Dios permite. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Y todos decimos amén, amén.